Un saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento en directo, que se van uniendo a nuestro Facebook Live, nuestra bitácora de vida de hoy. Ya te adaptaste a tu nueva realidad. Hoy vamos a contar con el acompañamiento de Luz Adriana Giraldo, quien hace parte del equipo humano de Rumbo Fundación. También vamos a contar con un invitado especial, Dilson Salazar, es estudiante de la Universidad Católica de Oriente. Vamos a hacer este conversatorio sobre el tema que les acabo de nombrar, de la adaptación a la nueva realidad. Ya te adaptaste a tu nueva realidad. Y lo importante para iniciar es contarles que nuestras bitácoras de vida son un espacio que venimos trabajando desde 2014 a modo de sensibilización y de concienciación en el cuidado de la salud mental, y desde que inicia la pandemia las venimos haciendo en Facebook Live cada 15 días, y también las estamos realizando en diferentes plataformas para las instituciones que se han ido vinculando con nosotros. También tenemos nuestros videos cortos, las bitácoras de vida, que con regularidad cada semana estamos compartiendo con ustedes. Vamos a dar bienvenida a Luz Adriana para que nos salude y posteriormente nos presente al invitado, a la persona que les acabo de mencionar. Luz, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Verónica, buenas tardes para todos. Qué rico podernos volver a encontrar en estos espacios de bitácora de vida. Me alegra mucho poder hacer parte, poder saludarlos y que podamos compartir este ratico. Bueno, Luza, te voy a dejar para que continúes y luego le des la entrada a Dilson. Perfecto. Entonces, bueno, mientras tanto, pues darles un saludo muy cordial, muy cercano, invitarlos también a que a medida que se vayan conectando, nos vayan contando también desde dónde nos acompañan, si hacen parte de alguna institución, de algún municipio específico, o si simplemente quieren dejar pues su saludo. También invitarlos a compartir este envío con todos sus amigos para que todos podamos disfrutar de este rato y hablar pues como de este tema que nos convoca hoy. Ya te adaptaste a tu nueva realidad. Un tema que desde hace ya varios días viene sonando, el asunto de la nueva normalidad y que hoy desarrollaremos. Quiero contarles mientras tanto que Otro Rumbo Fundación pues ya lleva 7 años de constitución. Dentro de estos 7 años hemos buscado acompañar a las personas e inspirar a otras personas a experimentar plenamente su existir, y estamos convencidos y queremos también acompañar a las personas a encontrar otra forma de ver la vida. Desde allí pues tenemos diferentes procesos, hemos acompañado a empresas, a municipios, a instituciones educativas, y en este momento pues también tenemos este ratico de Facebook Live, que es la bitácora de vida que hemos decidido pues implementar a partir de esta cuarentena y que es nuestro granito de arena también a la salud mental y a esta crisis que hemos estado viviendo. A don Guillermo, que nos saluda desde la Asociación de Usuarios del Hospital San Juan de Dios de El Santuario, un saludo muy especial también. Qué bueno que se haya podido conectar con nosotros. Esperamos que este ratico que compartamos pues de verdad sea provechoso para usted, para todos, y obviamente que nosotros aprendamos mucho. Bien, como les decía Verónica, pues hoy tenemos un invitado que nos va a acompañar hablando del tema sobre la nueva realidad, y es Dilson Salazar. Él es estudiante de psicología de la Universidad Católica de Oriente y hoy está con nosotros acompañándonos. Y bueno, Dil, bienvenido, qué rico que esté acá. Muchas gracias, Luza. También un agradecimiento muy especial a Verónica por esta invitación que me han realizado, también por permitirme participar en estos espacios tan enriquecedores para nosotros. Es un proceso también de aprendizaje. Yo personalmente como estudiante en mi proceso, ya finalizando mi proceso de formación profesional, pues también siento un orgullo muy importante pues de estar en estos espacios. Realmente estoy aquí para aprender, para dar un poco de mi conocimiento, de lo poco o mucho que puedo
enseñar, que puedo compartir. Y permítame, Luza, darle un saludo muy especial a las fundaciones Aurelio Yada, a las fundaciones Fraternidad Medellín, a las personas que integran estas fundaciones que se conectan también con nosotros. Quiero enviarles un saludo muy especial a ellos, también porque han contribuido de una forma fundamental a este proceso que llevo de formación en la Universidad Católica de Oriente, como usted ya lo menciona. Así es. Y qué importante es también, pues, empezar a ser aliados en todo este proceso que tenemos, ¿cierto? Sabemos que somos seres sociales y que esa es una de nuestras áreas importantísimas y que todas estas personas, todas estas instituciones, todo esto que empieza a rodearnos, pues va a ser parte fundamental. Bien, no sé si Verónica entonces ya está por ahí para volver a ingresar, para que empecemos entonces en esta tarde con el tema que nos convoca. Ya te adaptaste a tu nueva realidad. Yo los quiero invitar a que dentro de sus comentarios también nos cuenten cómo entienden ustedes el asunto de la nueva realidad, cómo la están viviendo, cómo la están sintiendo, cómo la están percibiendo, para que podamos hablar un poco de eso. ¿Les parece? Recuerden que pueden compartir el enlace a través de sus redes sociales para que otras personas también se unan a este Facebook Live. Aprovecho para recordarles que si en algún momento requieren pues una asesoría gratuita, una orientación, pueden comunicarse a la línea WhatsApp de la fundación, la línea Otro Rumbo. El número, entonces, ya les voy a contar, regálenme un momentico que todavía no me lo he aprendido. El número de la línea Otro Rumbo. 302-456-1184. Bueno, por acá estoy nuevamente. Claro que sí. Y el número para solicitar las citas presenciales, ese sí me lo sé, es 300-615-4077. 313-615-4077. Bueno, ya casi. Importantísimo entonces que tengamos en cuenta esta información que nos acaba de dar Luza. Dilson, qué gusto tenerte acá en este Facebook Live, en esta bitácora de vida, que es un espacio que nosotros valoramos muchísimo. Y vamos, sin más preámbulos, a iniciar el tema de hoy. Ya te adaptaste a tu nueva realidad. Que las personas que nos están viendo en este momento en directo puedan compartir con nosotros sus opiniones, puedan escribirnos, puedan decirnos, hey, sí, yo sí me he adaptado, o a mí todavía me está dando muy duro, yo he utilizado estas herramientas, esto lo intenté y me funcionó, esto lo intenté y no me funcionó. Que la gente también nos escriba y nos cuente cómo les está yendo con este proceso. Contémosle entonces a la gente un poquito de dónde surge, Luza, esta idea del tema que vamos a abordar hoy. Bueno, si recuerdan bien, hemos venido en una línea de temas. Quienes nos han seguido de pronto desde el inicio, pues empezamos hablando de los retos, de las crisis, de todo lo que empezó a generar el asunto de la pandemia y el asunto de la cuarentena inicialmente. Pero ya, pues también por lo que el contexto nos pide, podemos empezar a hablar de una nueva realidad, un término que hemos escuchado bastante y que de algún modo se une también a esa nueva manera de vivir la cotidianidad, de vivir nuestro día a día. Entonces, desde ahí, pues vimos la necesidad o vimos que realmente el asunto de la nueva realidad es algo que además de un discurso que se ha estado dando desde la sociedad, desde el gobierno incluso, pues es algo que nos convoca como personas, ¿cierto? Como seres integrales. Recordemos que no somos partecitas, sino que somos un todo y en ese sentido, pues esta nueva realidad de algún modo nos va a transversalizar. Claro que sí. Contextualicemos un poquito esas nuevas realidades, hablemos de cómo entender esas nuevas realidades, cómo entender esos nuevos contextos con los que nos estamos enfrentando hoy en día a partir de todo lo que ha sucedido. Dilson, ¿cómo lo ves vos? Bueno, Verónica, no, esto realmente es una situación que, pues que
de antemano ninguna persona la esperaba, ¿cierto? Y bien sabemos que a lo largo de estos ya 8 meses que hemos pasado en una etapa inicial de aislamiento social, de confinamiento, y ahora esta denominada nueva normalidad, pues es un reto yo creo para todos, no solo para las personas que es a nuestro alrededor, nuestros amigos, sino también para nosotros que somos profesionales psicosociales, ¿cierto? También es un reto para nosotros poder ayudar a estas personas, tal vez guiar un poco esta adaptación que el contexto nos está pidiendo. Entonces, realmente es muy importante que, pues, que estas situaciones, porque si bien no las podemos, no sé, prever, sí más bien podemos y tenemos la capacidad de afrontarlas. Entonces también podemos ver esto como una oportunidad para aprender de estas situaciones y pues de nuevo, también una oportunidad para adaptarnos y flexibilizarnos a todo esto que en este momento estamos viviendo. Es Claro, cierto, por Luza. acá, qué pena, Verónica, por acá No, Guillermo nos dice que la nueva realidad es no salir, no abrazar, que él no se ha adaptado y que es difícil ver a todos como posibles transmisores de una enfermedad. Y es cierto, la nueva realidad, digamos que también un poco con lo que decía Dila, podemos definir como esta nueva fase de la pandemia, pero además como un espacio para adaptarnos y para de algún modo modificar muchísimas costumbres que hemos tenido. Recuerdo que hace 15 días en la bitácora que teníamos sobre duelo, una de las preguntas era que si, digamos, como que el miedo a salir a la calle, a volver a estar en contacto con las otras personas, también era un duelo que se debía realizar. No sé si lo recuerdo. Era más o menos así la pregunta, ¿cierto? Entonces, realmente el aprender y el saber que ahora debemos seguir o debemos intentar retomar una vida social y una vida productiva bajo ciertos parámetros de cuidado, pues a veces se hace muy difícil. Exactamente. ¿Cómo podemos entender esta nueva realidad o nueva normalidad, como prefiramos nombrarla, a la luz de la integralidad? Esa integralidad de la que tanto hablamos en Otro Rumbo Fundación. Muy bien, pido la palabra entonces. Dale, Luza. Porque lo quiero unir con esto, ¿cierto? Y es que al ser una nueva situación o una nueva fase que nos implica retomar, entre comillas, algunas rutinas que ya teníamos, pues obviamente toda nuestra integralidad se va a ver de algún modo transversalizada, ¿cierto? Por ejemplo, ahora por interno me escribía a alguien que su nueva realidad era el ejercicio, ¿cierto? ¿A cuántos durante la cuarentena, durante pues todo este proceso, nos han cambiado los hábitos, por ejemplo, en términos del deporte y de la actividad física, ¿cierto? O los hemos aumentado o los hemos disminuido, cualquiera de los dos. Y ahora empieza ese contraste con la realidad, ¿cierto? Entonces, quizás ya no tenemos tanto tiempo porque ya tenemos que volver a trabajar o a estudiar o a hacer ciertas cosas en unos horarios un poco, digamos que más complejos de flexibilizar, ¿cierto? La alimentación, que también creo que a todos nos cambió, o porque la aumentamos, o porque la disminuimos, o porque la mejoramos, o porque la empeoramos, cualquiera. Sí. También de algún modo vuelve y entra a jugar un poco como con el asunto de las otras actividades que debemos hacer. Recuerdo aquí, voy a hacer un paréntesis pequeño, que una vez alguien me decía que ahora le da mucha pereza comer como por fuera de la casa, ¿cierto? Porque le da mucho miedo y porque además tenerse que quitar el tapabocas y volvérselo a poner, o sea, que se siente más expuesto, ¿cierto? También nos cambió. Claro, sí. Yo también ahí quisiera agregar algo. Dale, Dil. Yo quería agregar algo y es que, pues, es cierto que esta situación nos ha cambiado los hábitos de vida tan simples, lo cotidiano, lo que hacíamos en el diario vivir, tan sencillo como eso que mencionaba Luza, ¿cierto? De pronto los que practicaban deporte han disminuido o antes han aumentado esa práctica del deporte. Yo también quisiera mencionar que
un poco, pues nueva realidad, también nos implica un poco el autocuidado, ¿cierto? Antes, en la etapa de confinamiento, de aislamiento, pues podíamos sentirnos un poco protegidos por la ley, por la norma, pero ahora, pues ahora estamos es más regidos por un cuidado personal, un cuidado de Mm, nosotros mismos, un cuidado que nos lleva también en ese sentido de lo que decía Verónica, de la salud integral, un poco a la salud que nos lleva también al cuidado de sí, pero ese cuidado que demuestra el amor que nos tenemos a nosotros mismos, querernos cuidar, querernos proteger. Quisiera también como acotar un poco eso, que para mí es salud integral. Al fin y al mm. cabo también es el cuidado que yo tengo hacia mí, hacia mi vida y hacia todo lo que yo soy como persona. Bueno, esto, y lo hemos hablado en otros espacios, en otras bitácoras, pero yo quiero que retomemos esto. Definitivamente ha traído afectaciones. No quiero que lo retomemos de manera muy amplia, porque como lo digo, ya lo hemos tocado en otros espacios, pero yo quiero que traigamos acá sucintamente esas afectaciones que hemos tenido con relación a, a este cambio rotundo que estamos viviendo, estos cambios que estamos viviendo, este proceso de adaptación, para que luego hablemos precisamente de lo que implica el proceso de adaptación, porque esto ha sido un introductorio muy interesante. Luza, Ujú. tratemos de hacer un poco ese resumen, ese resumen de esas afectaciones, y de pronto si Dilson tiene algunas cosas que aportar, sería muy chévere. Bien, entonces concretemos. Sabemos y hemos hablado en otros momentos que entonces desde la Fundación hemos venido trabajando fuertemente en el ser humano como un ser integral a partir de 5 dimensiones, ¿cierto? Entonces la física, que ya hablábamos un poco de esos cambios a nivel de las rutinas físicas, de la actividad física, de los hábitos alimenticios, eh, digamos que vuelven otra vez como a ponerse y casi que a pedirnos una nueva rutina. El área social, ¿cierto? Y creo que es incluso una de las que mayor afectación tiene o cambio tiene con esta nueva realidad, y es que ya no son unas, digamos que unas reuniones muy numerosas, pues siempre va a ser con el tapabocas, con cierto distanciamiento, entonces obviamente las dinámicas sociales van a empezar a cambiar muchísimo y han estado cambiando Empezaron muchísimo. ya, sí. Sí, ya, desde hace rato. Ujú. El área emocional, ¿cierto? Ahora don Guillermo nos compartía a través de su comentario lo difícil que ha sido para él, y yo sé que como él, a muchos nos ha costado, ¿cierto? Porque entonces es la alegría y como las ganas de volver a ver a otras personas o de retomar ciertas cosas que hemos dejado, pero también el miedo y la prevención que eso de pronto nos hace tener pues frente a un posible contagio, ¿cierto? El Ujú. área económica, ¿cierto? Que se ha Bueno, sabemos que afectado ha sido un muchísimo. asunto, sí, sabemos que ha sido un asunto bastante afectado durante este tiempo, y ahora probablemente se va a empezar a ver el choque, ¿cierto? Y creo que de pronto, en conclusión, podríamos hablar de eso. Las afectaciones pueden ser muchas en términos ya del choque y del contraste que van a hacer al volver a la realidad, pero teniendo todavía unas condiciones y unas situaciones diferentes. Es decir, es intentar volver a lo que Ujú. estábamos sin estar como estábamos. Exactamente. Y ahí viene ese proceso de adaptación. Y hay una dimensión que se te quedó ahí en el tintero, Luz, la dimensión espiritual, que de alguna forma nos ha confrontado esta experiencia que estamos viviendo con esa dimensión espiritual, porque nos ha llevado a replantearnos muchas cosas en la vida. A muchas personas les ha generado esa crisis de, y entonces yo qué voy a hacer con mi vida, si perdí los procesos, los proyectos, los ideales, entonces para dónde voy con lo que le daba sentido a mi vida, yo ya no le encuentro sentido a mi vida. Replantear muchas veces ese proyecto de vida, pero con una cosa muy clave: siempre y cuando tengamos claro cuál es nuestro propósito de vida, podemos seguir adelante, sea cual sea la situación que tengamos. Así es.
Yo Mm. quisiera Sí, yo también ahí, escuchar a Dil. Verónica, qué pena. Sí, eh, Dilson. y, precisamente quería como mencionar esa parte, el sentido de que, de hecho, para todos, yo creo que todos, pues estamos todos afectados por esta situación de una u otra manera. Y yo creo que el sentido de vida para todos es un punto que en este momento, pues nos estamos de pronto un poco cuestionando, estamos reflexionándolo. Lo que decías ahorita, Verónica, el proyecto de vida de muchas personas, de hecho, han sufrido modificaciones por esta situación. ¿Cuántas Mm. personas, hablándolo desde el contexto de lo económico que lo mencionaba Luza, uno de los que más ha preocupado actualmente a la sociedad es el hecho de que muchas personas durante mucho tiempo han tenido un capital, unos ahorros de vida, y justo en este Mm. momento, pues, digamos que han hecho mano de esos recursos, de esos ahorros, de ese capital para sostenerse, para sostener a su familia. Entonces, pues definitivamente es una situación que nos ha tocado muchísimo, ha permitido que nosotros de alguna forma toquemos y también nuevamente pues redireccionemos un poco ese proyecto de vida y pues yo creo que si hay una capacidad que pudimos fortalecer o que pudimos un poco ejercitar durante este tiempo es esa capacidad también de la reflexión, reflexionar qué pasa con nuestra vida, qué pasa con nuestros seres queridos. También en el momento de afrontar la enfermedad, aquellos que tuvieron que afrontar la enfermedad, sea por La sí mismos pérdida. o por sus familiares. Entonces creo que esa parte, la pérdida, es ese aspecto tan importante en el momento de la elaboración de un duelo. Entonces, Mm. creo que ese aspecto espiritual sí que ha tomado mucha fuerza en este tiempo. Claro que sí. Bueno, Luza, ¿algo más que añadir ahí? No, Bueno, creo porque que quedó súper entonces bien. yo los invito a que pasemos a abordar algunos términos, algunos conceptos que se relacionan mucho con ese proceso de adaptación. Y tienen que ver con la apertura al cambio, tienen que ver con el enfrentar los miedos, con el moverse de la zona de confort y con el resignificar. Los nombro así en listica, pero la idea es que los vayamos abordando uno a uno y que vayan quedando muy claros y que al finalizar lo unamos con lo que mencionábamos en nuestra bitácora anterior, Luza, de elaboración de duelo, porque este es como el fin de ese abordaje de los duelos que tiene que ver con la adaptación. ¿Cómo podemos entender esa apertura al cambio? ¿Cómo la entiende De Luza? ¿Cómo la entiende Dilson? Dile adelante. Parece que Dil Bien, se quedó yo congelado. realmente, por aquí estoy, por aquí hay un Ok, pedacito. sí. Listo. Bueno, no, ese concepto de la apertura al cambio, pues es algo, realmente lo primero que quiero decir y en lo que quiero ser enfático es que todos tenemos la capacidad exhibiciones que nos presente, ¿cierto? Si bien lo que mencionaba anteriormente es algo que no teníamos previsto que iba a suceder, sí tenemos la capacidad para, pues, como lo dice esa palabra, abrirnos a nuevas formas, abrirnos al cambio que en este momento, pues, la vida nos está presentando. Y tenemos las capacidades mentales, las capacidades físicas, las capacidades cognitivas para adaptarnos a esta realidad. Y esa apertura al cambio es precisamente tener la posibilidad y darnos la oportunidad de cambiar, darnos la oportunidad de cambiar un poco el enfoque con el que estamos viendo la vida, pero también darnos la oportunidad de ver de una forma diferente. Yo leí algo que me pareció muy importante y es que a veces no es tanto qué está sucediendo, sino cambiar la perspectiva de cómo estoy viendo eso que me está sucediendo.
Entonces yo creería que la apertura al cambio es a cómo puedo cambiar yo la perspectiva de cómo estoy. Tiene que ver con la actitud y muchas de las problemáticas que algunas personas se enfrentan en los procesos de elaboración de duelo y de adaptación tienen que ver con la negación al cambio. ¿Verdad, Luza? Además que hay un asunto y es que la inteligencia pues se define por muchos autores justamente como la capacidad de adaptación, ¿cierto? Y cuando hablamos entonces de la capacidad de adaptación y de la apertura al cambio, entonces tenemos que entender también que ese asunto de ser tercos, como lo decimos acá coloquialmente, pues tiene que empezar también a flexibilizarse, ¿cierto? Y también se tiene que cuestionar. Es decir, todos tenemos cosas frente a las que estamos muy aferrados y a las que probablemente no cambiemos tan fácilmente, ¿cierto? Pero también ante esta realidad, pues habrán cosas que tenemos que flexibilizar. Miren, ¿cuántos de nosotros dijimos al inicio de la pandemia, yo no me voy a poner ese tapabocas? O sea, Eso da mucho primero, calor. ¿cierto? Sí, total, yo primero. Créanme que yo recuerdo que al principio de la pandemia, algún día llegué acá a mi casa y mi mamá me tenía como 2 tapabocas. Y dije, mamá, yo no me voy a poner eso, qué pena, qué vergüenza. Y ahí de quién sale con tapabocas ya, ¿cierto? ¿A quién no le falta el tapabocas? Es decir, Sí. de algún modo, y por acá don Guillermo nos dice en un comentario, es reinventar, es buscar otra manera de vivir, ¿cierto? Sabiendo que hay duelos y que hay cosas a las que tenemos que renunciar de algún modo. Por ejemplo, yo tendré que renunciar a que, no sé, a que me vean sin tapabocas un tiempo, ¿cierto? Pero de algún modo eso va a traer también un cambio. Y se supone que ese cambio, pues obviamente es para un bien mayor. Sí, todo eso hace parte de ese proceso. Enfrentar los miedos, cómo nos cuesta muchas veces enfrentar los miedos, porque los miedos que tenemos dentro son esos monstruos pequeños y me encanta traer a colación el Caballero de la Armadura Oxidada en este punto, porque el Caballero de la Armadura Oxidada en el capítulo del Castillo del Miedo y la Osadía habla precisamente de ese miedo representado en lo mental. Los miedos que tenemos dentro son los que nos impiden muchas veces y esos miedos son fantasía. Al caballero le estaba impidiendo el camino un dragón gigantesco que luego se dio cuenta que no existía más que en su mente. ¿Y cuántas cosas hemos dejado de hacer, cuántas oportunidades hemos dejado de vivir por miedo? Ese miedo, ese temor a enfrentar los miedos, para que no suene redundante, aunque es muy redundante, ese miedo a enfrentar los cambios y ese miedo a enfrentar la realidad. Ya todos en algún momento nos ha pasado esto, que dejamos de hacer por miedo. De hecho, no recuerdo si en la bitácora pasada o antepasada, me disculpen, ya no llevo cuentas, pero en alguna de ellas alguien nos compartía eso, ¿cierto? Que de algún modo esta pandemia le ha dejado también el tener que enfrentar sus miedos, por ejemplo, de pronto a vivir sola, ¿cierto? O a estar un poco más sola, o a encontrarse con uno mismo, que a veces pues lo evitamos tanto, ¿cierto? Entonces prendemos todo lo que haya en la casa cuando estemos solos para no estar solos. Y empezamos como con eso, ¿cierto? Y que de hecho también nos compartía ahora don Guillermo, en este momento es un asunto también del miedo al contagio, del miedo a otras cosas, pero también creo que es importante analizar, pues el miedo es una emoción, ¿cierto? Como emoción tiene una función, claro. ¿cierto? Y el miedo nos previene y nos protege de muchas cosas, pero también es importante lo que decía Verónica y que ahorita Dil terminaba con eso y pues sería chévere que lo retomara, y es que muchas veces no es la situación, sino la interpretación que realizamos de la situación o de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y ahí viene ese monstruo que se nos crea en la mente y que lo crecemos. Exacto. Dil. Yo también quería decir un poco frente a esto del miedo, que realmente el miedo es como aquello que no permite la mejor expresión de una persona, ¿cierto? A veces el miedo obstáculo que nosotros la iniciativa para hacer algo, y precisamente por no tener esa iniciativa, por un temor, por un miedo que tengamos,
pues no podemos expresar lo mejor que tenemos para expresar. Y muchas veces eso que es lo mejor que tenemos para expresar puede servirle no solo a nosotros mismos, sino a muchas personas que están a nuestro alrededor. Y un poco lo que decía Luza, yo quiero hacer un paréntesis por aquí. Quiero dar un saludo a Carlos Andrés Ocampo, él es el psicólogo de la Fundación Posada, que también nos ha saludado y está por aquí. Qué bueno, Carlos, que nos acompañas. Realmente esa situación de temor también tiene mucho que ver precisamente con cómo es la realidad, cómo vemos la situación que nos está llevando a sentir ese temor. Lo que mencionaba ahorita Luza, realmente la apertura a cambiar, la apertura para ver de diferente forma la situación que nos está generando ese temor, pues no vamos a ser capaces de enfrentarlo. Y hay que tratar de adquirir esa capacidad de cambiar, ¿cierto? De cambiar la perspectiva, de cambiar la forma, la visión con la que yo estoy en este momento observando una situación que me genera miedo. Y realmente esta situación a muchos nos genera miedo, nos ha generado miedo. Lo que decía Luza, hemos sentido también con situaciones tan simples como el uso de un tapabocas que ahora se nos ha convertido pues en el uso prácticamente de una prenda de vestir. No podemos salir sin el Exacto. tapabocas y nos hace falta, ¿cierto? Entonces, miren que también al principio sentíamos vergüenza de utilizarlo, pero ahora nos sentimos tranquilos y es un instrumento que nos genera. Cuando nos llevamos tapabocas, tenemos temor, tenemos miedo, pero cuando lo genera tranquilidad, eso mismo sucede con cualquier tipo de temor. Cuando podemos identificarlo y afrontarlo, vamos a después sentir tranquilidad. Yo quiero retomar algo para finalizar este apartadito del enfrentar los miedos. Quiero retomar algo que mencionaba Luza hace un rato con relación a que el miedo también hace parte de las emociones naturales y que el miedo en su justa medida es necesario. Es que tanto el miedo como el estrés en niveles adaptativos que me permiten reaccionar, me salvan la vida en muchas ocasiones. El miedo es lo que a mí me permite no cruzar la calle temerariamente sin mirar para todos lados, que no venga un vehículo y me atropelle. El miedo es el que permite a quienes conducen un vehículo hacer un pare en un semáforo en rojo, si no se lo pasarían completamente sin importar que venga porque no sienten temor. Entonces, de alguna forma, el miedo en su justa medida es necesaria cuando es adaptativo, cuando me permite protegerme, pero cuando el miedo me inmoviliza, cuando el miedo me paraliza, lo que hace es que yo deje de vivir, yo no pueda experimentar plenamente mi existir. Y ahí viene un siguiente concepto que es la zona de confort. El miedo a abandonar la zona de confort, que la zona de confort no es una zona de bienestar, es una zona de comodidad. Es muy diferente estar cómodo a estar bien. ¿Cómo podemos interpretar esta zona de confort, Dilson y Luza? Yo creo que hemos tocado un punto bien importante porque a cuántos nos ha tocado por esta situación salir de nuestra zona de confort. Les voy a confesar algo. Yo toda mi vida académica he dicho que yo estudiaría de forma virtual. Y les cuento que llevo 2 semestres estudiando de forma virtual por actuación así lo ha ameritado, ¿cierto? Así nos ha tocado. Y eso es salir de zona de confort. Me tocó en algo tan simple que parece como tan normal, pero Sí. realmente es salirme de mi zona de confort. Y realmente Ajá. a todos nos ha tocado salir de nuestra zona de confort. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no les gusta el trabajo en casa? Y en este momento es como la prioridad, Excepción. se dio prioridad a eso del trabajo en casa. Entonces, realmente la zona de confort, pues es una zona muy bonita en la que nos sentimos muy bien, por eso se llama así, confort, nos sentimos tranquilos, nos sentimos muy cómodos, pero
pues es necesario salirnos de nuestra zona de confort porque así es como también examinamos nuestras capacidades de abrirnos, nuestras capacidades precisamente de tener, y aquí lo conectamos nuevamente, de tener una apertura a cambiar. Tal vez podemos encontrar comodidades incluso mejores a las que tenemos en estos momentos, pero por no arriesgarnos a salir de esa comodidad, no vamos a darnos cuenta. Entonces, Mm. también esa zona de confort es la que se ha visto en este momento afectada. Todos hemos tenido que cambiar nuestras formas de ver la vida, pero también nuestras formas de vivir la vida de forma cómoda. Claro que Y sí, Luza. yo creo que realmente en el asunto de salirse de la zona de confort es donde está quizás el paso más significativo o más evidente para adaptarnos a la nueva realidad, ¿cierto? Porque no nos gustaba salir con tapabocas, pero entonces lo debemos hacer, porque preferíamos la educación presencial, pero entonces nos toca virtual, porque yo estaba súper acostumbrada a visitar a muchas personas y ahora no puedo visitar a tantas, ¿cierto? En fin, por cualquier motivo, entonces ese lugar en el que estábamos cómodos, de algún modo yo coincido con Dilson, a todos se nos empezó a mover y nos tocó empezarlo a cuestionar y nos tocó decir, bueno, si me quedo acá, me funciona para esta nueva realidad. Si me quedo en este lugar, me funciona para lo que está pasando ahora en el contexto. Y quizás sí, ¿cierto? Pues uno no sabe. Pero muy probablemente no. Muy probablemente a todos nos ha tocado decir, esto no me funciona porque ahora las condiciones son diferentes. Dilson decía que la zona de confort es un espacio muy bonito. Yo de pronto difiero un poco de eso y por eso también les planteaba la zona de confort es una zona de comodidad, no de bienestar. Muchas veces nos quedamos en un espacio, aunque suframos por miedo porque nos da miedo lo desconocido, porque nos da miedo mirar cosas nuevas y entonces nos aferramos como si estuviéramos amarrados a un alambre de púas, que es lo que conocemos, y sabemos que nos está haciendo daño, pero no lo queremos soltar porque nos da miedo, físico miedo que podemos encontrar después del alambre. Y les pongo el ejemplo porque es literal lo que muchas veces hacemos cuando nos aferramos a una zona de confort que nos genera bienestar, no, comodidad. Y esa comodidad es muy cruel porque muchas veces desde ese sufrimiento nos estamos aguantando una relación que no nos hace felices, un empleo que no nos hace felices, una vida que no nos hace felices por ese temor de movernos de nuestra zona de confort, porque ahí estamos cómodos, que no tenemos que hacer mayor esfuerzo. Sufrimos, pero de alguna forma eso es lo que conocemos y de ahí no nos queremos mover. Por eso es tan importante vencer el miedo, por eso es tan importante tener apertura al cambio para poder movernos, si es necesario, en nuestra zona de confort, llegar a ese proceso de adaptación en ese cambio y resignificar esa realidad que estamos viviendo. ¿Qué es resignificar? Que de pronto para nosotros que hablamos todos los días de términos iguales o semejantes a resignificar, a reinventar, puede ser un concepto muy claro, pero para algunas personas todavía puede ser complejo. Bueno, ¿qué quiere decir resignificar? Y es precisamente lo que yo quiero que ya finalizando les tengamos como esa claridad. Dilson o Luza, ¿cuál quiere iniciar? Dil. Bien, no, si quieren empecemos. Ahí nos dio un poco de luces, un poco de pistas, Verónica, y precisamente es eso. Resignificar es reinventarnos, ¿cierto? Es reinterpretar también una situación. Ahorita, pues lo veíamos con esta situación, la nueva normalidad, denominado la nueva normalidad, pues precisamente va a requerir de eso, de resignificar nuestra nueva realidad. Y esto se refiere a reinterpretarnos, reinterpretar la situación que estamos viviendo, reinterpretar un acontecimiento. Y este acontecimiento sí que lo necesita, sí que necesita que nosotros tengamos esa capacidad de reinventarnos, de mirarnos de una forma diferente, de ver cómo podemos salir de una situación con formas nuevas. Ahí yo creo que algo muy importante es también la capacidad de ser creativos. Nosotros podemos ser muy creativos
buscando soluciones a dificultades y a problemas que se nos van presentando a lo largo de nuestra vida. Y en este momento, qué importante es eso de ser creativos, de desarrollar y fortalecer esa capacidad de innovar, de buscar nuevas soluciones y de poder, pues a medida que las vamos adaptándolas y al mismo tiempo adoptarlas para una situación que requiera de esa solución. Claro que sí. Bueno, ya para ir finalizando, chicos, y antes de pasar a las conclusiones, yo quiero que las personas que nos están viendo en directo, que muchas tendrán la oportunidad de estarnos viendo en algún momento del futuro, quienes nos estén viendo en directo aprovechen para comentar, para preguntar y que podamos dinamizar este espacio con esos comentarios y con esas preguntas que ustedes quieran compartir con nosotros. Y ya vamos pasando, mientras que se animan a comentar y preguntar, vamos pasando a esa parte de conclusiones que nos lleven a dar esos tipsitos o esas herramientas que les permitan a las personas que nos están viendo ahora o en el futuro hacer ese proceso de adaptación, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado en las anteriores bitácoras de vida, pero a modo de conclusión de todo este espacio. Dilson, empecemos por vos. ¿Cómo podemos ir concluyendo? ¿Qué herramientas, Bueno, qué sugerencias, qué recomendaciones? yo quisiera partir de algo que me parece muy importante y es que pues tenemos que aceptar la realidad. Y realidades que podemos cambiar. Hay situaciones que podemos cambiar, pero hay situaciones que definitivamente no podemos cambiar y simplemente hay que afrontarlas. Entonces yo diría que lo primero es eso, es aceptar la realidad, aceptar que esto es lo que estamos viviendo, esta es la situación actual, esto es lo que nos ha tocado vivir y realmente es una situación que podemos afrontar y que tenemos herramientas para afrontarlo. Entonces, yo quisiera partir de ahí, de que hay una realidad que hay que y que por ende hay que afrontar. De ahí yo pensaría que algo muy importante es entrar y buscar para poder identificar las oportunidades que esta situación me va a generar. Hay situaciones de las que podemos sacar provecho y por eso he resaltado tanto como esa expresión de cambiar la perspectiva. Cuando nosotros vemos una situación siempre por el lado malo, pues lo vemos así como una dificultad. Pero cuando cambiamos la perspectiva, vamos a poderle ver a esa dificultad más bien una oportunidad. ¿Y cuántas personas en esta situación han encontrado oportunidades y las han aprovechado? Yo quisiera comentarles pues desde el contexto, por ejemplo, nos preocupa, pues cuántas personas han visto esto como una oportunidad y han hecho sus emprendimientos. Ahora se sostienen gracias a esos emprendimientos que por esta situación la vieron como una oportunidad y ahora están pudiendo subsistir. Entonces yo quisiera pues mencionar esos dos aspectos. El primero, que es una realidad que hay que aceptar, y lo segundo, que también es, podemos buscar la forma de ver esta situación como una oportunidad. Claro que sí. Luza, gracias, Dil. Bueno, yo tengo acá un problema porque estaba pensando en cosas muy similares a las que estaba diciendo Dil. Pero bueno, quiero hablar como de dos cositas, o más bien de una, a partir de dos comentarios que en este momento hay en el chat. Un comentario es de don Guillermo que nos dice que tener miedo es vivir, convertir ese miedo en fortaleza. Y el segundo es de doña Margarita que nos dice no me acostumbro a muchas cosas, entre ellas al miedo a ser contagiada, ¿cierto? Después sigue una pregunta, ya la vamos a resolver. Pero antes de eso, quisiera hablar justamente o como recomendación hablar de eso. Bill ya habló en términos contextuales, creo que también es importante hacer ese análisis en términos personales, ¿cierto? Así como debemos tener claro y debemos intentar hacer un análisis de la realidad en términos de qué hay que no puedo cambiar, pero también qué perspectivas puedo cambiar frente a lo que está sucediendo.
creo que es importante hacer un análisis a nivel personal que me diga yo cómo estoy y cómo me estoy posicionando frente a esa realidad. Y eso hablándolo desde la parte integral. Entonces, por ejemplo, si yo sé que tengo algunas situaciones que me ponen en una condición de vulnerabilidad mayor para ser contagiada, por ejemplo, entonces, ¿cómo lo estoy manejando, cierto? Si de pronto tengo enfermedades de base, si de pronto tengo personas cercanas que han tenido, que tienen de pronto algún tipo de síntoma relacionado, ¿cómo lo estoy manejando, cierto? Pero también en términos espirituales, en términos económicos, en términos sociales, en términos emocionales, cómo estoy y cómo están esas redes de apoyo que me están ayudando a adaptarme a la nueva realidad, ¿cierto? ¿Cuántas veces termina siendo un familiar, un amigo, una persona la que se convierte como en ese puente entre lo que yo estoy sintiendo y viviendo y la realidad a la cual me debo adaptar, ¿cierto? Entonces creo que es importante hacer ese análisis también en términos personales y echar mano, como decimos, de esas otras cosas que nos ayudan. Hay una pregunta, Verónica, no sé si la hacemos de una vez o si esperamos hasta ahorita. No, hagámosla de una vez porque ya no restaría sino yo puntualizar y realmente lo voy a hacer con una reflexión corta. Entonces, yo le paso la pregunta, Luza. Perfecto, entonces les decía, doña Margarita nos dice, no me acostumbro a muchas cosas, entre ellas al miedo a ser contagiada. ¿Cómo debería manejarlo? Siento que choco en la calle cuando me separo de un grupo o piden que eviten contacto entre empleados en un almacén, ¿cierto? Eso es real, doña Margarita. Yo creo que no es solamente usted, a mí también a veces me ha pasado. Yo a veces siento como que seré yo la del bicho raro, pues que se está cuidando y todo el mundo tan tranquilo. Pero yo creo que eso parte un poco de ese análisis que nos decía Dilson y de lo que hablábamos ahorita hace un segundo, y es entender que hay situaciones en la realidad que no podemos cambiar. Es decir, yo no puedo cambiar que hay una pandemia que nos está afectando a todos, ¿cierto? Pero también entender que todos la hemos interpretado de una manera diferente. Y ahí decir pues que hay una correcta o incorrecta es un poco complicado porque es entrar a juzgar individualmente, ¿cierto? Pero sí es entender que todo lo hemos interpretado de una manera diferente y ser muy consciente entonces de cómo lo he interpretado yo, de cómo lo estoy manejando yo y de qué recursos tengo yo también pues como para llevar la situación. No sé si ustedes quieran agregar algo. Yo creo que ahí me Yo da ahí pie quisiera para... también decir algo y es que bueno, no, que yo iba a decir que realmente una situación que Margarita en este caso, yo creo que todos pasando y es que, pues de alguna forma los que nos cuidamos, los que asumimos ese rol de cuidarnos a nosotros mismos, pero también tratar de aportar para que los otros se cuiden, pues nos sentimos un poco extraños en la calle porque tenemos que salir a trabajar o a pues, algunos asuntos. No podemos pues evadir esa salida, ¿cierto? Nos toca salir y tenemos que hacerlo. Entonces, no, realmente es el autocuidado. Nuevamente mencionar, yo menciono esta parte porque es algo que hay que hacer hincapié, pues realmente nadie más que nosotros mismos nos va a cuidar. Nosotros mismos somos quienes nos vamos a cuidar. Y sí, cuando pasa esta situación que nos encontramos en la calle, de pronto con mucha gente aglomerada, o que estamos, por ejemplo, haciendo una fila, por ejemplo, en el que esa fila, pues nosotros tratamos de respetar el distanciamiento, pero las otras personas no. Entonces también es precisamente, si hay que decirlo, hay que ser asertivos y una forma de ser asertivo en esa situación es precisamente recordándole a las personas, por favor, guarde su distancia, claro, ser muy asertivos a la hora de decirlo, pero realmente esa es la postura que hay que tomar, hay que asumir nuestra condición de humanos que somos débiles y que podemos, en este caso, contagiarnos de una enfermedad y pues simplemente si nosotros mismos no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Entonces yo creo que esa es un poco por donde tenemos que ir. Si hay que recordarle a la gente, pues lo hacemos, con muy corteses, muy cordiales, sin faltar al respeto, por supuesto, pero hay que hacerlo porque es una forma asertiva de actuar.
Claro que sí. Bueno, yo voy a dar mi punto con relación a la conclusión, y yo creo que va amarrado a lo que decía Luza, a lo que decía Dilson con relación a la respuesta a la pregunta de doña Margarita, y parte de una reflexión que hemos hecho en algunos momentos de tertulia y de conversaciones acá entre las compañeras de la Fundación, y que me ha llevado a una conclusión que vengo trabajando desde hace algún tiempo y creo que se los he mencionado ya en otros espacios. Y es que nosotros no podemos dejar de vivir por miedo a morir. Y esto tomándolo con suma responsabilidad. No es entonces que, me voy a morir de todas formas, entonces voy y no me cuido y que me contagie, si me voy a morir, que me muera de COVID o de lo que sea. No me refiero a eso. Me refiero es a ese dejar de hacer cosas que me permitan vivir y experimentar plenamente mi existir por miedo de morir. A ese aplazar por miedo de morir. Que nosotros tenemos certeza del presente. Nosotros no tenemos certeza de nada más en la vida, sino del presente y de lo que ya vivimos. Nosotros no sabemos qué vaya a pasar con nuestro futuro, porque la única certeza, además del presente, es que nos vamos a morir. ¿Cómo estamos viviendo la vida? ¿La estamos viviendo a plenitud? ¿La estamos viviendo decididamente, responsablemente? ¿O estamos viviendo muertos de miedo? Miedo de enfrentar nuestra realidad distinta, esa realidad que nos trae cambios, miedo de salirnos de nuestra zona de confort y encontrar cosas quizá muchísimo mejores a las que tenemos. ¿Cómo estamos viviendo? Entonces, esa es mi conclusión, reflexión para finalizar este espacio. Agradecerle a Luza por acompañarme nuevamente en esta bitácora, agradecerle a Dilson por haber aceptado la invitación y por estar acá con nosotros, que es muy interesante tener otras posturas y otras personas refrescando este espacio. Un saludo muy especial a Yetseña, que está programada también para compartir hoy con nosotros y por situaciones personales y familiares no pudo estar presente en el directo, pero está pendiente de la transmisión desde el lugar donde está y agradecemos mucho su disposición. Y a todas y cada una de las demás personas que hacen parte de Otro Rumbo Fundación, de las personas que nos están viendo, de las personas que comentaron, que comparten, y a quienes nos verán en el futuro. Recordarles que si se quieren dar una oportunidad de hacer proceso psicológico con nosotros, sea presencial o virtual, nos pueden llamar al 313-615-4077 y reservar su cita. Luza, Dilson, vamos a despedirnos. Dilson, dale Bueno, voz, que sos el invitado. Bueno, Dir, por favor. Sí. Bueno, no, yo nuevamente agradezco a usted, Verónica, y a usted, Luza, también por permitirme acompañarnos en este espacio tan enriquecedor. A las personas que se conectaron con nosotros también, muchas gracias por estar ahí, por aprender con nosotros. Este es un aprendizaje mutuo, es tanto para ustedes como para nosotros, y qué orgullo que podamos, a través de estos medios, pues, utilizarlos para esto, para aprender. Muchas gracias. Gracias, Dilson. Luza. Yo también me uno a Verónica, Dilson, muchas gracias por este espacio, a las demás compañeras de la Fundación, a todos los que se conectaron, don Guillermo, doña Margarita, a las fundaciones que también se lograron conectar. Gracias por estar, gracias por sus comentarios, como dice Dip, gracias por ese aprendizaje que podemos construir desde aquí. Bueno, nos vemos en 15 días para compartir otro tema muy interesante en estas bitácoras de vida en Facebook Live. Un abrazo para todos.